Entonces vamos con entonces, si retomamos una función de un dominio a variable, la curva del nivel de curva. Definimos curva. El R2 sí, ¿no? Quedamos que si la primera derivada era continua y es curva, ¿no? Vimos una definición para curvas parametrizadas y otra para la curva de la gráfica de una función de la banana. Y otra que vimos en R2 con el pequeño. Pero bueno. Ok, entonces, si f de x es constante, entonces la curva de delta es, vamos a pensar por R2, pensando que lo es R2, y c de una constante en distinción de k es vacío. En ningún caso es una curva, ¿verdad? Ahora, habíamos visto, por ejemplo, unas observaciones. 1, 2, y f de x de es igual a x cuadrado menos y cuadrada, entonces la curva del nivel cero, ¿cuál es? Es nada más el punto de origen. Ajá. Que tampoco, ¿verdad? Pero si es mayor a cero, la constante de la curva es para una circunferencia. ¿Okay? Ajá. Ajá. Y cerca distinta de cero es una circunferencia. Entonces, usando el cálculo diferencial, ¿cómo podemos garantizar que la curva de nivel en un punto de ser? Tendría que cumplir. Pero ¿cómo usar el cálculo diferencial lo podemos garantizar? ¿Qué es el que vamos a utilizar? La que ahorita curva de Jordan no, porque la curva de Jordan sí sería redonda. No está bien. Pero las otras que vimos sí. Por ejemplo, que una función de R2 a R era curva. De R2 a R2. De R2 a R2. Pero ahorita no vamos a usar eso. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque miren, cuando igualamos esto a una constante, nos queda un ecuación
donde tienes X y Y, que tienen que satisfacer esa ecuación. Entonces habrá casos en los que la solución de la ecuación no se va a ver la culpa de a ver, si f de x es distinta final y f no es idénticamente a cero, digamos que f de x es a x más b y una a o b son distintos de cero, ¿verdad? Alguno de los dos. ¿Sabes? ¿Cómo es la curva de Gibel? Profe, esa cuestión es lineal. Sí, ¿no? ¿Verdad? Es lineal porque no llega a ninguno de sus, perdón, al cero al cero. Sí, ¿no? Si la x y la y valen cero, vale cero. Parece que dice que esa es en general es al cero. No, no. De de la función. Que A y B, que A por B sean distintos de cero. O sea, uno de los dos es distinto de cero. Para que no sea la constante cero. ¿Sí? Para que no sea la constante cero, solo necesitas que A o B sean distintos de cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esa ecuación? Como el que sea diferente de cero, lo vamos a poder despejar el coeficiente de la variable distinto de cero y nos queda una función, ¿verdad? ¿Qué función nos queda? Entonces, A, que diga X, es igual a B entre A, Y, o Y es igual a A entre B, X. En esa situación que tenemos, ¿cómo es la curva de nivel? Ah, nos faltaba más menos esto es igual a menos esto más K, y es igual a menos esto más K, ¿verdad? Ah, y tengo que dividir aquí entre B y entre B. En cualquier caso, ¿cómo nos queda este K? ¿Cómo es este conjunto que cumple esta ecuación? Pues es A entre B, X. ¿Ah? ¿Y eso qué es? Pues Cálculo 1 de esa realidad. ¿Cómo son las X y Y que satisfacen? Es un O. Recta, ¿verdad? Esta es una. es que no veo la conexión directa ahí. ¿Por qué? No sé, es la manera en la que estamos. Pues aquí, ¿por qué te queda circunferencia? Porque al igualar esto a una constante, pues es una. Ah, sí, 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 pero aquí básicamente estamos diciendo que para toda X ya tiene que ser B entre A y, o sea, una pendiente, más una constante, ¿O qué? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Por eso les digo si ya se les olvidó el cálculo 1. de hecho no me acuerdo de lo que es exactamente esto. No manches. No, no, solito sentado. Pues además es lo mismo, ¿no?
Ya estoy. Suena que la fiesta estuvo muy intensa, o el fin de semana estuvo muy intenso. Orlando. No era un O exclusivo, ¿verdad? Bueno, entonces sí, en ese caso la curva de nivel es una recta. Ya habíamos visto, por ejemplo, para la función x por y que, a ver, recordatorio. Sí, f de x y es x por y, entonces C0 son los ejes y CK es, distinta de 0, es una diferencia, ¿verdad? ¿De acuerdo de eso? Ya lo hemos hecho con el que estamos hablando. La silla de montar, la gráfica es la silla de montar y los cortes horizontales son ¿verdad? Salvo el cero que te da una cruz, que son los ejes. Las hipérbolas no son una curva, dos. Ajá, ¿verdad? Pero sí, digamos que cada pedazo sí es una curva, ¿verdad? En cambio, acá tenemos unos ejemplos en los menor. Por ejemplo, aquí nos da un punto, por ahí. Entonces, ¿cómo podremos saber? ¿Vale? Entonces, usando cálculo diferencial. Bueno, ahora, pregunta nada más aquí. En el caso de la C0, ¿esta cruz es una curva? ¿Eh? Yo creo que pues, ¿Es una curva o son dos curvas que se tratan? la unión de curvas puede ser. ¿La unión de curvas es curva? ¿Cómo ven? Depende de cómo se restaura. ¿Dependerá de eso? No, no nos gustaría que dependiera de eso. Pero es que, o sea, O sea, porque queremos caracterizar subconjuntos del plan de conjunto. ¿Qué pasó? Ahora fíjense, en este caso, dependiendo de cuál sea el valor distinto de 0, podemos poner a x en función de y o a y en función de x. Acá no se puede, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? sí. Ese sería. ¿Vale? Entonces, para empezar, si queremos usar cálculo diferencial para resolver este problema, siempre tiene que ser una local, ¿verdad? ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué tienen en común los puntos en donde el conjunto del nivel no es una curva? Está claro que si la curva de nivel es el conjunto vacío, pues no. O sea, esta discusión tiene sentido cuando la constante es parte de la imagen. Fuera de eso, ¿qué tienen en común los casos en que el conjunto de nivel no es una curva? Está el de la constante, está el origen en el paraboloide, está el caso de. No, bueno, aquí no hay casos así. Bueno, el primero es C, al final es C sub C distinto de K o. Sí, distinto de acá. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, si tomaran un punto x0 y queremos saber si el conjunto de nivel al que pertenece este punto es una curva o no? Entonces nos tenemos que fijar en el conjunto de nivel C sub f de x0. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Porque claramente x0 pertenece a este conjunto. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Si hubiera aquí un conjunto, por ejemplo,
así, donde fuera constante la función, ¿qué va a ocurrir? Habría un montón de direcciones en donde la derivada direccional sería cero. ¿Cómo se tendría que ser el plano tangente? Pegado. Este, Esto le tocaría la misma cantidad de tiempo. pegado como son, ¿Por qué pregunto? que si fuera constante la función en este cachito, ¿cómo sería el gradiente en X0? Es que si hubiera un plano tangente, sería tangente a todo. No, eso nada más, eso dibujo con lo mismo. Ok. Pero ahí la función es constante, no la tienes que, ese cachito levantar o bajar a la altura correspondiente. ¿Cuál es la altura correspondiente? F de X0. ¿Verdad? Ok. Pero ¿cómo sería el plano tangente? Pues supongo que paralelo a la misma probabilidad. Si esto es constante, esto no es constante. Ajá. Pero imagina como una meseta, el gradiente. ¿Cómo tendría que ser? Cero, ¿no? De hecho, a ver, pregunta. A ver. Si hubieras dos direcciones en donde la función es constante, vamos a pensar aquí dos rectas, ¿sale? Donde X0, incluso esta X0, está en la intersección, ¿vale? Y pues son rectas distintas, ¿sale? Eso quiere decir que la derivada direccional en estas dos direcciones va a ser, ¿cómo tendría que ser el vector gradiente? Tendría que ser un vector que al hacer producto junto con dos vectores linealmente independientes fuera distinto de cero. Perdón, con dos vectores linealmente independientes, un mismo vector gradiente, que al hacer producto junto con estos vectores, U1 y U2, tendrá que pasar que el gradiente, porque si queremos usar la diferenciabilidad de la función, pues, bueno, obviamente es esta hipótesis, ¿no? Que es diferencial. De entrada. Entonces, este punto 1, queremos que sea, bueno, tendrá que ser la derivada direccional 0, porque en esa dirección es constante. Y punto 1 también es 0. Pero 1 y U2 son linealmente independientes. Entonces, ¿qué me pueden decir del gradiente? Y el gradiente es un vector. Sí, ¿no? El R2. No, pues no, debería ser ortogonal. Eso nos dice que el gradiente es ortogonal a dos vectores linealmente independientes del R2. Eso es una. Entonces hay tres vectores linealmente. El plano sí nos dice que el gradiente es cero. Por esto, porque sabemos que en R2 no hay tres vectores linealmente independientes, entonces el gradiente es el vector 0, y eso quiere decir que el plano tangente es. ¿Están de acuerdo? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Anda, desconectado. ¿Sabes? Fue porque no puede haber tres vectores linealmente independientes de alrededor. Ajá. Ahora, ahí, todavía ahí, entonces, si la función, si el conjunto de nivel CF de X0 contiene dos direcciones, o sea, localmente, ¿no? Donde la función es constante, el gradiente tiene que ser cero. ¿Sabes? Y entonces, si a esto le agregas cualquier otra cosa,
que nos haga pensar que esto ya no es una curva, por ejemplo, que hubiera una sucesión de puntos donde la función es la misma constante que se, pues ya todo eso no es localmente una curva, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Localmente una No es localmente una curva, ¿no? Porque el conjunto de nivel podría ser así, que hubiera unos puntitos que se van acercando a eso. ¿De acuerdo? No se te ocurre como cuál. relación Por ejemplo, f de x igual a seno de 1 entre x, ¿quién es el conjunto de nivel 0? Así, ¿no? O sea, una infinidad de puntos, pero claramente no es una curva, ¿verdad? Ahora, me puedes decir, pero ¿qué tal que, pero cómo lo haces en los dos? O sea, puedes tener situaciones de problema. ¿Está claro? ¿Vale? tienes una curva por tener Pues son puros puntitos, claramente no es una curva, es un conjunto de nivel, ¿verdad? esa es la imagen de El conjunto de nivel 0 es una infinidad de puntos de un lado y del otro lado de 0. Son dos sucesiones que convocan ¿vale? Entonces, hay situaciones problemáticas que tenemos que ver cómo le vamos a hacer. ¿Ok? Vale. Entonces, algo que podemos ver en este caso del ejemplo 2 es que, fíjense que, como queremos hacer un análisis local, si ustedes toman cualquier punto en la circunferencia, excepto los que están en los ejes, si excluyen esto, localmente, o sea, aquí cerquita del punto, el conjunto del nivel de veras es una curva, y además, cualquiera de las variables se puede poner como función de la otra. ¿Y por qué eso es relevante? Para este tipo de puntos, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la y? Queda raíz de la constante menos x al cuadrado, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Vale? Y la x se ve como la raíz de k menos y al cuadrado. Pues para cualquiera puntos se cumple que localmente el punto sí pertenece al conjunto de nivel y ese conjunto de nivel sí es una curva y esa curva la pueden describir tanto la gráfica de esta función como de esta función. Pero ¿qué pasa con los puntos, por ejemplo, en el eje X? ¿Están de acuerdo que aquí no pueden poner a la y en función de la x? Aunque el conjunto de nivel sí es una curva, ahí, por mucho que te acerques a ese punto en el eje, no puedes poner a esa curva como la gráfica de una función donde y depende de la x. Porque al estarse doblando así, no vas a lograrlo. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? ¿Y qué pasa aquí? Que aquí no se puede poner aquí a la X. a la x en función de la y. ¿Están de acuerdo? ¿Y por qué comento eso? Porque bajo ciertas condiciones, si localmente tú puedes describir a la curva de nivel, o sea, la ecuación que te queda, si tú puedes despejar cualquiera de las variables, quiere decir que tú puedes escribir esa curva de nivel como la gráfica de una función de una variable en términos de la otra. ¿Verdad? Y ahí sí, si el dominio es conexo, si la función es continua, ahí sí esa gráfica sí es una curva, ¿están de acuerdo?
¿Sale? Entonces, aquí la observación es sí, A6. Si podemos expresar a la solución de f de x y igual acá como y en función de x o x en función de y localmente, podemos en tal caso ver al conjunto de nivel como la gráfica de una función de real. Y en este caso, pues ya podemos decirlo bajo ciertas condiciones sencillas, en qué caso sí tenemos que eso es una curva. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos puntos? O sea, para poder saber en qué puntos puedo resolver ese problema, hay que ver qué está pasando con la diferenciabilidad de la función en esos 4 puntos. ¿Vale? Entonces, pues vamos a ver. Pues hay que calcular el gradiente de la función, que es el vector 2x, 2y. ¿Qué pasa si f lo evaluamos en un múltiplo de p1? El gradiente de un vector de la forma a0, o sea, si estamos sobre el eje x, pues nos queda 2 veces a por 0. Eso quiere decir que la parcial de f respecto de y en ese punto, en el a0, se hizo 0. Claro, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento y dirección y sentido de máximo crecimiento? En este caso, el gradiente va a ir así, ¿están de acuerdo? Va a ser ortogonal a la curva de nivel. Entonces, en ese punto, ¿cómo va la curva de nivel? Pues su tangente va a ser vertical. ¿Están de acuerdo? Eso quiere decir que la curva es ortogonal al vector gradiente en ese punto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tu gradiente es horizontal, la curva de nivel por fuerza se está doblando en la dirección vertical. Eso quiere decir que, o sea, si tú tienes en un caso general que tienes aquí, tu gradiente es horizontal, eso quiere decir que la tangente a la curva de nivel, en caso de que fuera una curva, va a ser vertical. Y entonces, ¿qué opciones tienes para la curva de nivel? Que se doble como este caso, un caso es así, otro caso es que se doble para el otro lado, ¿verdad? U otro caso es que haga esto y atraviese la tangente, como si fuera un punto de inflexión, ¿lo ven? Sí. ¿Saben? ¿Qué pasa en este punto de aquí? Que el gradiente apunta hacia afuera. ¿Y qué está pasando? El hecho de que la curva de nivel se esté doblando así está relacionado con el hecho que la tira tangente horizontal. ¿Sabes? Entonces, a fuerza tiene que pasar
que si el gradiente es vertical, la curva se tenga que doblar así? No, porque se puede doblar para el otro lado o puede atravesar la tangente, como en el caso de un punto de dirección. Pero el tema es que si tu gradiente es vertical o es horizontal, la curva de nivel tiene chances a doblarse de manera que una de las variables no la puedas escribir en función de la otra variable. Pero, ¿qué pasa con el gradiente fuera de estos puntos problemáticos? Pues, si X y Y ambos son distintos de cero, nos dice que ambas parciales son distintas de cero. ¿Lo ven? Sí. Entonces, no solamente, la conclusión es que si este vector es distinto del vector cero, cuando X por Y es distinto de cero. ¿Vale? Pero el chiste es que, ¿por qué nos da la condición de que X y Y sean con una de las dos que sea distinta de cero? Por cómo son las parciales. Pero, ¿qué es lo relevante? ¿En qué caso el gradiente de este punto es distinto de cero en general? Pues si la parcial de f en ese punto es distinta de cero o la parcial de f respecto a la otra variable en este punto es distinta de cero. Y fíjense, en los puntos, en todos los puntos fuera de los ejes, ambas parciales son distintas de cero. Y en todos esos puntos, la curva de nivel localmente se ve como la gráfica de una función de cualquiera de las variables en términos de la otra. ¿Se entiende? En cambio, ¿qué pasa con los ejes? Una se hace cero. En estos puntos no puedes escribir a la y en términos de la x como función. Pero en esos puntos es justo donde la parcial respecto a y se hace cero. ¿Lo ven? No la podemos escribir en términos de la Y porque no nos mandan de ningún lado, ¿no? No, o sea, porque esta curva que se dobla así no puede ser la gráfica de una función de RMR, donde la x es la variable independiente de la y, porque por muy cerca que tú estés aquí de este punto, cuando tú trazas una vertical, cruzas la curva en dos puntos, y entonces no se corresponde a la gráfica de una función de RMR. ¿Estás de acuerdo? Y algo parecido pasa para los puntos de aquí. ¿Qué pasa aquí? En estos puntos, como el gradiente es vertical, eso quiere decir que la parcial respecto a x, ¿cómo es? Cero. ¿Verdad? ¿Y qué pasa en esos puntos? Que no puedes escribir, no puedes ver a la curva de nivel como la gráfica de una función de quién respecto a quién. De X respecto a Y. Exacto. No puedes ver en este pedazo localmente, por mucho que te acerques a ese punto, este pedazo de circunferencia no corresponde con la gráfica de una función de x en función de y. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque cuando tú trazas aquí una horizontal, cruzas a la curva en dos puntos. Entonces, la x no puede estar en función de la y, porque para que sea función, para cada y no tienes que dar una sola x. Entonces no la podemos escribir porque ya tendría dos imágenes. Ajá. Dos. Conclusión. Si la parcial respecto de y se hace cero, no puedes escribir a la y en función de la x. Y toda la parcial es cero. En un punto. Si la parcial de y respecto a x, como en el caso del eje, se hace cero, significa que no puedes ver a la curva de nivel como la gráfica de una función donde y está en función de la x. En el ejemplo, no, pero para otros podría pasar que tu curva de nivel atraviese la tangente vertical y esta curva
sí la puedes ver como la gráfica de una función de y en función de la x. El problema es que si solo sabes que la parcial de y de f respecto a y es 0, no puedes asegurar que no se pueda, pero podría pasarte esto, que la curva de nivel se doble. Y entonces ya no podrías ver a la curva de nivel como la gráfica de una función de y en términos de x. ¿Entendió? Entonces vamos a escribir la primera versión del teorema de la función implícita. ¿Por acá? Sí. Todavía lo voy a escribir como una observación que cuando siga la cita. A ver, si f cumple ciertas condiciones de diferenciabilidad, y la parcial de f respecto a y en x0 es distinta de 0, entonces ¿qué? No se puede. No, si es distinta de 0, entonces ¿qué? No sé cómo explicar lo que hace rato de la comunicación. La curva de nivel f en x0 ¿qué? No puede. Se puede, ¿no? Se puede. Distinta. Distinta. Se puede ver localmente como que La gráfica. como la gráfica de una función que va a llamar g, que depende de la x, que va de un cierto dominio en R a R, tal que la gráfica de la g está contenida en la curva de nivel de ese punto, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que f, f de x, g de x, que es f de x, o sea, si ustedes toman a la y de x como esta g, pues es esta función. ¿Qué va a pasar? En los puntos a lo largo de esta curva, ¿cómo va a ser la función? ¿Cuánto va a valer? El hecho de que esté contenida la gráfica aquí, es que implica que al evaluar la función en los puntos para x en el dominio de esta función especial, ¿cuánto vale la función en los puntos de la... ¿Sí ven que estos son los puntos de la gráfica de G? ¿Cuánto vale ahí por darse esta contención? ¿Y cuánto vale ahí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí ya lo... ¿Cómo? Sí, X es un vector. En la zona entrada es una G de F a G. Si quieres le pongo aquí rayita para... ¿Dónde, perdón? Es que pone para X el D, ¿no? Ajá. Ahora X, G de X, la que sigue es una G, güey. Es la Y. ¿Y Es decir, para que se entienda que estás poniendo la Y en función de X. ¿Sale? Bueno, ahora,
¿Por qué le puse que cumple ciertas condiciones de diferenciabilidad? Pues porque hay que evitar este tipo de comportamiento. ¿Sale? Y cómo ya este problema lo hemos abordado varias veces. Habíamos dicho, no basta que la función, por ejemplo, para funciones de A en la red, no basta que la derivada en un punto sea positiva para asegurar que la función en una vecindad de ese punto sea creciente. ¿Cómo lo hemos resuelto? Con la continuidad de quién? No, de la derivada, ¿verdad? O sea, que le vamos a pedir una función de dos variables para que la función se parezca lo suficiente a su tangente y que la curva de nivel localmente en un punto debe ser una curva. O sea, que la función sea continuamente diferenciable, que significa que las parciales sean continuas, ¿verdad? Y lo que está ahí, ¿sabes? El sí por lo que dice de que las parciales en continuo pues es el diferencial. Continuamente diferenciable, pero no es o sea, que sea la definición de que sea continuamente diferenciable es que las parciales son continuas, ¿sabes? Y el teorema que no demuestra, pero que se dice es que si las parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Ajá. Vale. Pues teorema, ahora sí. Bueno, a ver. Ese es el teorema de la función implícita. Ahorita les voy a decir por qué es implícita. Porque en los ejemplos que dimos, sí podemos despejar a la y en términos de x, pero no siempre se va a poder. Por ejemplo, en una función de la forma, ¿cómo era? Bueno, ese ejemplo ahorita se lo doy. Pero ya ven que, por ejemplo, si la función fuera polinomial de dos variables, ya para grados no tienen que ser muy grandes, pero no vas a tener manera de despejar a una variable en términos de la otra. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, una función de la forma x cuarta por y pública menos 4x cuadrada y más y cosas así, más, bueno, más x, más 2y, cuando una cierta constante. A ver cómo le explican a la función de la x. No, o sea, ya para polinomios el grado suficientemente grande, el grado no tiene que ser grandísimo. Sí lo ven en marca, ¿verdad? Ya para polinomios, desde el grado 5 ya es así. O sea, puede ser que no se pueda despejar, ¿verdad? ¿De acuerdo eso? Sí. Entonces, como no siempre se puede dar explícitamente la regla de correspondencia de la G, por eso se llama, esta es la función implícita, porque está implícita en la ecuación. Pero no la podemos hacer explícita. No siempre la puedes hacer explícita. ¿Sale? Tengo una duda. Ajá. Estamos hablando de que localmente, ¿no? Porque después ya empieza a haber problemas. ¿Existe alguna vecindad? Exacto. Va a ser el audio, ¿verdad? Una vecindad. ¿Verdad? Y la última parte de para x en b es x en esa A, pues, porque es lo que acaba de decir. Ok. A ver, entonces sea es de una función del dominio en R2 a R. X, el vector x0 y s0 en el interior de D. Ahorita para facilitar el terreno, ¿no? Sí. La parcial de f respecto de y
Bueno, F de clase C1, donde son las parciales de la parcial de F respecto de Y en este punto es diferente de C. ¿Vale? Entonces, ¿cómo decir lo local? Para una vecindad. O sea, existe una epsilon positiva La que vamos a quitar ahora. tal que Y sí. existe epsilon positiva y una G que va de dónde a dónde. De un dominio. ¿Cuál es el dominio? Y no está la bola. Pues es que podemos decirlo La bola, pero como la bola está en R, ¿cómo se llama? vecindad Es la vecindad del radio epsilon con centro en X0. en la primera coordenada del punto, que esto está en R, a R, tal que va a cumplir varias cosas. La primera, F de X, G de X es igual a F de X0 para toda X en la vecindad. Entre paréntesis, la gráfica de la G está contenida en la curva de nivel F de X0. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos. Pero Bueno, se puede probar que esta función G en esa vecindad es única. ¿Verdad? Esa función es única. Luego, G en X0, ¿cuánto va a valer? ¿y si lo espero? Sí, sí. De ¿Bordo de qué lado? X0. No, X0. Y0. ¿Verdad? ¿Sí lo ven? Está en términos de la. Pero X0 no era una coordenada. Sí, es la primera coordenada del punto en donde la parcial respecto a Y es distinta de 0. Entonces, F de X0. Es Y0. ¿Sí? Bueno, sí, ¿no? Es la- O sea, tú tienes que aquí en X0 y Y0, la parcial de Y respecto de F es distinta de 0. Eso quiere decir que no puedes tener una situación en que se te dobla así ni así, sino que pues va a atravesar ¿qué quiere decir? El gradiente de F en X0 y Y0 es la parcial de F respecto de X en X0 y Y0, toma la parcial de F respecto de Y en X0 y Y0. ¿Y qué quiere decir que esto no sea cero? Pues va a ser que la tangente no puede ser vertical. Más bien, no puede ser horizontal, ¿no? O sea, porque Sí, sí. Sí. para que sea vertical lo que se tiene que hacer es cero. Pero si esto no puede ser cero, este vector no puede ser horizontal. Porque a fuerza levanta o baja, ¿no? Ah, sí. O sea, si es positivo, el vector tiene que subir, si es negativo, baja. ¿Verdad? Y eso quiere decir que la tangente, esto implica que la tangente a la curva de nivel en X0 no es vertical. ¿Está claro? ¿Vale? Ahora, Profesor, hey, aquí dice en la 1 del teorema
Ajá. Dice que f de x, g de x, dice que es igual a f de x0, pues supongo que es f de x0, y0, no es f del vector, f no. Sí, F toma vectores. Ah, sí, f de x, 0, y 0. Sí, gracias. Ahora sí. Es lo Que que, igual aquí, ¿no? es lo que intenté decir. No sé si me explico. Claro. Sí. Bueno, ¿Podría poner a Benítez cuál de las dos crees? sí, estamos con esta hipótesis, ¿no? O sea, esta es distinta de ser la segunda, ¿no? ¿Vale? Ok, bueno, ahora, si estoy hablando hasta de la tangente a la curva de nivel, es porque ¿qué? Pues es derivable. La función que no solamente va a ser continua, sino que va a ser no solo derivable, sino diferenciable. Claro, me pueden decir, es que una función de R de R no puede ser derivable que es diferenciable. Pero aprovecho a mencionar que es diferenciable, porque ¿qué va a pasar cuando le metamos más variables? Que la función g ya no va a ser de una variable, sino va a ser de más variables. Vamos a encontrar las funciones de R3 en R, vamos a encontrar. Por ejemplo, si la función va de R3 a R, la gráfica es un sólido, ¿vale? ¿Y cómo son los conjuntos de nivel? Superficies. Y entonces las funciones implícitas van a ser de dos variables cuya gráfica son esas superficies. ¿De acuerdo? Pero el caso es que la G, además de ser de clase C1 en la vecindad, se puede calcular la derivada de la G, aunque no conozcas su regla de correspondencia, se puede saber cuánto vale su derivada. ¿Por qué? Porque la derivada de la G, como te da la pendiente de la recta tangente al curvo de nivel, y esa tiene que ser ortogonal al gradiente, ¿sale? Entonces, justo se puede calcular la derivada de la G en función de las parciales de la F. Y entonces, esta es la parcial de F respecto a X en el punto X, que es de X, entre menos, por un menos, la parcial de F respecto de Y en X, que es de X. ¿Vale? Y en realidad, al probar eso, se obtiene que efectivamente el gradiente es tangente a la curva de nivel, pero hasta que se pruebe eso. Lo habíamos hecho nada más, lo había comentado de forma intuitiva. ¿Vale? Pero hasta que se pruebe eso, o sea, tienes la prueba de que de verdad la curva de nivel es tangente, es ortogonal al gradiente. ¿Qué pasó? Eso de que es la parcial de R. Sí, aquí hay una más. Ah, Esto es por definición. ¿el menos? Sí. No, porque a la hora que haces los cálculos te sale ese menos. Ah, ¿Vale? O sea, por la definición de derivada, ¿no? Haciendo ya tú Le hacemos la también. ¿Sale? Ahora, este es como la primera versión del teorema de la función implícita para funciones de dos variables, pero tenemos otro para funciones de dos variables en donde en lugar de pedir que la parcial de f respecto de y sea distinta de cero, ¿qué pedimos? Todo, o sea, el resto de la hipótesis es igual, pero ¿qué cambiamos ahí? Que la parcial de f respecto a x. Y ahora, tu función que le vamos a llamar h, tu dominio va a ser la vecindad, pero ahora centrado en dónde? En y0.
Y en lugar de que la f la evalúas en x, g de x, ¿en dónde se va a evaluar? Una H. En h de y, y. ¿Sale? Y así, o sea, el resto se cambia. Es lo que nos estaba. Ajá, exacto. ¿Sale? Todo esto es análogo utilizando la O'Reilly. Todo esto es análogo, utilizamos la parcial con respecto a X, todo. Exacto. ¿Y cuál es el corolario? O sea, obviamente, o sea, lo que hacemos en cálculo cuántico es demostrar esto, que les digo que demostrar esto, demostrar las melodías. Y un corolario, además de tener el similar para tenemos que si F no, o bueno, si X0 vector no es punto crítico de F, eso quiere decir que una de las dos parciales es distinta de cero, por lo menos una de las dos. Y eso implica que F, que la curva de nivel F de X0 es localmente una curva. ¿Sabes? En donde ya sea que a la y la pones en función de la x o a la x en función de la y, porque se cumple este teorema o el teorema primo, o sea, el hermano, ¿no? Fuera de los puntos críticos, puedes asegurar que la curva de nivel localmente sí es una curva. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo ves? Ajá. Y luego viene la generalidad, o sea, que ya no nos clavamos en eso, porque no da tiempo, pero, o sea, sí se puede notar el teorema para 3 variables y para 4, para n variables, etc. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, déjame doblar. Porque ya me quiero pasar el teorema de la función inversa. ¿Ok? No, hacer una hora más. Considerarles hacemos estas teoremas de derivadas por direcciones, trayectorias y las que vimos que era derivada, entrada, por los teoremas fuentes. Y esas cosas las podemos aplicar para funciones de RN. Ajá, o sea, lo que pasa es que, o sea, nos falta un teorema puente. Bueno, aunque no sé si se los debo ya llevar a que lo vean. O sea, pero ya sabemos que una función de R a R es diferenciable. Puedes garantizar que es diferenciable si las parciales son continuas. ¿Verdad? Entonces, y ya vieron que la derivada de una función de Rn a Rn es una matriz de m por n. ¿Verdad? Cada entrada Y por renglón tienes los gradientes de cada función coordenada. Entonces, si cada función coordenada es diferenciable, tu función toda va a ser diferenciable. ¿Sale? O sea, tienes un teorema puente para la diferenciabilidad. ¿Y por qué? De la definición que ya escribimos de diferenciabilidad para funciones de Rn a Rn. Ven que en el numerador tienen f de x0 más h menos f de x0 menos la función lineal, que es la matriz, evaluada en el incremento. Pero a la hora de hacer eso, te va a quedar, cuando tú evalúas esa matriz en el incremento, te va a quedar el gradiente de cada función coordenada evaluada en ese incremento. Y te queda un vector de entrada. Cuando tomas la diferencia, estás tomando la diferencia coordenada por coordenada de la y-ésima función coordenada en x0 más el incremento menos f de x0 menos
el gradiente de la y-ésima función coordenada evaluada en el diferencial. Entonces, para que todo ese vector se vaya a cero, se tiene que ir a cero en toda por entrada. Y eso pasa si, solo si cada función coordenada es diferencial. Fíjense, no podemos ver aquí. Deben de poder de diferencialidad. Pero eso es algo directo, ¿eh? Ese sale directo de la definición de diferencialidad. No hay ningún truco. O sea, simplemente escribes la definición, te queda un vector de m entradas, donde en cada entrada tienes la diferencia correspondiente y ya. ¿Sale? Y en estas definiciones bueno, del contexto de intervenir, Ajá. el n y el m, no, por ejemplo, el n tiene que ser mayor a 1. Puede ser mayor a No, eso es fácil. ¿Sí? O sea, ese teorema es para cualquier n. Estamos combinando todo lo que vimos de curvas con todo lo que vimos de superficie. Ahí. Sí. ¿Puedo borrar acá? O sea, nada más tienes que tener cuidado a la hora que alguna vez sea uno, cómo estás definiendo tus matrices, ¿no? O sea, porque ¿cómo es una matriz de 1 por 1? Es un nueve, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, ahora sí vamos con el teorema. Pero ahora, sí, cuidado porque te parece mucho al otro lado de tu caso. Vale. Bueno. Entonces, si ustedes tienen una función de R, ¿bajo qué condiciones pueden asegurar que la f es localmente invertible en x0? ¿Qué quiere decir localmente invertible? Pues que existe una vecindad en donde la función es inyectiva, ¿verdad? Porque si hay una vecindad del punto donde la función es inyectiva, la restricción te queda como función invertible de la vecindad a la imagen de la función en esta vecindad. Pues ya les queda inyectiva, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿bajo qué condiciones podemos asegurar que una función de RR sea localmente invertible en X0? Pues le pedimos que sea continuamente derivable y que la derivada en X0 sea distinta de 0, que no es un punto crítico. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues la tangente es positiva o negativa, pero por ser continua la derivada, quiere decir que en toda una vecindad, la derivada conserva el signo. Es o toda positiva o toda negativa. En este caso, que todo es positiva, pues la función es estrictamente creciente ya que es efectiva. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa para funciones de R2 en R2? Siguiente. Es una función
R2 en R2. ¿Cómo podemos garantizar que F sea localmente invertible en un punto de reserva? ¿Sale? Ajá, pero como estamos en cálculo diferencial, la pregunta solo sería ¿cómo? O sea, sí, o sea, ¿cómo generalizas este resultado? Básicamente. ¿Sale? Entonces, si pasa esto y esto, entonces F es localmente invertible en X0. ¿Cómo generalizas esto? ¿Vale? Ah, y por cierto, la derivada de la inversa en un punto Y, ¿cuánto vale? 1 entre Es el resultado es el primo de F' en X, donde F de X es Y, ¿no? Sí, era así la verdad. Yo me creo que estaba un poco más O sea, porque todo viene de la regla de la cadena. F evaluada en la inversa, pues da la identidad. Entonces, al derivar de esto, por regla de la cadena que queda, pues es bueno, queda 1, y aquí que queda F' en la inversa en punto, pero hay que evaluarlo para que tenga sentido, ¿no? En Y, en Y, por la derivada de la derivada de la inversa. En Y, ¿verdad? Y esto da 1. Ya nada más despejas aquí y te queda 1 entre la derivada de la inversa derivada en Y. Pero si f de x es y, esto es 1 entre la derivada de f de x. ¿Están de acuerdo? Sí, donde f de x es y y esto pasa a 5 de la inversa de y es x. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Vale? Ok. Bien. Más aún, ¿no? Es 1 entre esto, pero además, pues aquí es f de x es y. Y aquí, no solo, la inversa no solamente va a ser derivable, sino que va a ser continuamente derivable en su dominio. ¿Qué quiere ser dominio? Pues la imagen de la restricción de la f a la vecindad. Ahorita lo dejo así, nomás es para dejar anotados ahí cosas. Ahorita escribo los resultados generales. Ok, entonces, ¿cómo podemos garantizar que f sea localmente invertible en y? Entonces, ¿cómo es la derivada de una función en un punto para una función de R2 en R2? derivada direccional? ¿No? Ya está, ya nos saltamos a funciones de R2 en R2. ¿Cómo era la derivada? Una matriz de Siempre 3 sea por 2. Era una matriz ABCD. por la ¿Vale? ¿Y cuál es el chiste de esa matriz? Que es la función lineal que más se parece a la función de un punto. ¿Verdad? Entonces,
si nosotros queremos que la función sea invertible, localmente invertible, a través de que su mejor aproximación lineal lo sea, ¿qué necesitamos para que la mejor aproximación lineal, que es su derivada, sea una función invertible? La matriz. Que la matriz sea invertible, y eso quiere decir que el determinante de la derivada de f en un punto sea distinto de cero, y eso es todo. ¿Sale? Y claro, ¿qué más vamos a pedir? Pues que la función sea continuamente diferenciable, y ya. Y entonces va a existir una bola centrada en el punto, donde la restricción de la función no solamente va a ser inyectiva, sino que además, sino que la inversa a su vez va a ser continuamente diferenciable. ¿Y cuál creen que va a ser la inversa de la derivada? Entonces, x f es localmente invertible. La inversa va a ser de clase segundo en el lugar correspondiente. ¿Y cuál creen que va a ser la derivada de la inversa? La matriz inversa. ¿Ya? Qué bonito, ¿no? Sí, no, porque si la función, por ejemplo, tuviera una derivada que expande, por ejemplo, con la matriz 2, 0, 0, 2, ¿qué tendría que hacer la inversa? Contraer en esas direcciones, ¿verdad? Pues tiene que ser la matriz inversa, ¿están de acuerdo? ¿Sale? O sea, es lógico, ¿están de acuerdo? Claro, se enuncia muy fácil, pero la prueba con los valores también. ¿Sí, ¿sale? Sí, de que ahorita tenemos que ver en dónde está definida la inversa. ¿Qué? No está todavía redactado. No. Es nada más para que vieran que la generalización es inmediata. ¿Sale? Y ya ahorita les digo bien ahí. Ya puedo volver aquí. Ahora, estos teoremas están en el porque ejemplos de funciones de relacionamiento, ¿no? Por favor, podría volver a decir el quimo. Es que estaba matando. No, o sea, tienes, o sea, el teorema te dice, te garantiza que la función inversa es continuamente diferenciable en el dominio adecuado, en su dominio, que ahorita hay que decir tienes. Pero además, así como el resultado de RR, no solamente te garantiza que la inversa es continuamente derivable, sino además te dice cuánto vale la derivada. Este teorema te dice también quién es la derivada de la función inversa. Y es lo que uno esperaría, digamos. La derivada es la matriz inversa de la derivada de f. Y eso, la matriz inversa de la derivada de f está evaluada en x. O sea, es que la f está definida, la derivada de la f está evaluada, digamos, como en las x, ¿no? Mira, esa aquí te quedó igual, ¿no? Donde la x, f de x te da la y. ¿Sí? O sea, si quieres te puedes meter aquí, bueno, aquí f de x te da la y. ¿Sabes? O sea, esta es la relación, la relación entre esta y esta x de z. ¿Sabes? Sí. Pues vamos con el teorema. Ahora sí, la función. Déjenme checar que no se me olvida ningún detallito del teorema. A ver si. ¿Y si se lo echaba la cita? En cálculo 3 no, nunca da tiempo.
4. Sí, está bien. Echa las demostraciones de varias. Todas las siguientes semanas, güey. Ajá. ¿Qué todas las siguientes semanas? Sí. Bueno, antes de enunciar el teorema, fíjense. Ahora fíjense en esto. Entonces, aquí tienen su X0, en donde se va a cumplir la hipótesis. ¿Sale? Entonces, eso de localmente invertible hay dos maneras de entenderlo. Uno es que hay una bola en el dominio donde la función es inyectiva y pues la imagen de esto pues, puede ser cualquier cosa aquí. Esta es la imagen de F restringida a la bola de radio epsilon con centro en X0. ¿Sabes? Y entonces, ¿dónde va a estar definida la inversa? Pues en esta imagen, la inversa viene desde aquí. ¿Sale? Otra manera de entenderlo es que existe una bola con centro en F de X0 de radio delta en donde la función inversa está definida, ¿sale? Y no tienes que decir cuál es la imagen de esto, sino simplemente decir que la imagen de la F cabe dentro de la bola de radio epsilon con centro en X0, aunque la imagen de la inversa de esa bola sea una cosa así. La contenida. ¿Sale? En este caso, la F, estamos garantizando que la F es inyectiva en la imagen de la bola de radio delta bajo la función inversa. O sea, aquí. ¿Vale? Y la F viene acá. Entonces, el enunciado, las dos maneras son en términos locales, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema lo vamos a enunciar de esta manera, para que quede definido el dominio de la inversa como una bola. ¿Sale? Ahora, otra discusión que es necesaria, que ahorita le vamos a dar un poquito, a ver si nos da tiempo, es generalizaciones de eso, ¿no? O sea, lo maravilloso es que si se fijan, el enunciado, aquí no hay nada que dependa de que estás en el alrededor. Entonces el enunciado es tal cual ese. ¿Lo ven? Solo que mantienes. O sea, la generalización es inmediata. Entonces, redacta de una vez la versión general. Pues, ¿cómo queda enunciado el teorema? Teorema de la función inversa. O sea, es una función de un dominio de dónde a dónde. A RN. ese titubeo hay que discutirlo. O sea, este teorema tiene sentido para funciones de Rn a Rn. ¿Por qué? Ahorita ¿cuál es la identidad cuando estamos hablando de funciones de R2? tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea, Es identidad. pero no significa que para funciones de otra naturaleza, o sea, de Rn a Rn, distinto de n, no existe una función inversa, sino, ahorita le entramos a eso. La función inversa tendrá Queda muy limitado. Ahorita me paso eso y con eso voy a terminar. Entonces, F es continuamente diferenciable en B. X0 es un punto interior de B. Tal que el determinante de la derivada de F en X0 es distinta de 0. Y esto implica que existe una delta positiva y
bueno, tal que la función inversa está definida de la bola de radio delta que está en el núcleo de X0 a, a una bola de radio X del concepto en X0, el caso menos 1 es localmente la función inversa. La función inversa de f en X0, tal que dos cosas. La función inversa es continuamente diferenciable en la bola de radio delta que es el de X0, y dos, la derivada de la función inversa en Y es la matriz inversa de la derivada de X, donde f de X es separado por f de X. ¿Vale? Ya. Bueno, ahora, de aquí se desprenden dos discusiones. Una es, ¿por qué el teorema de la función inversa está definido para campos en Rn? ¿Qué cosas son los campos en Rn? Funciones de Rn en Rn. ¿Vale? Es un campo. No. Es lo mismo que la O sea, mm, ¿Por qué esta relación? o sea, es que sería una relación muy forzada, ¿no? Porque los campos están definidos en un espacio vectorial sobre tu campo ordenado. Bueno, pero no son los conceptos. Totalmente ajenos, pues no, pero está un poco forzada la relación. No. Okay. No es como que funciones de campo. No, tiene que ver más la palabra de campo, yo creo, en ese contexto como de física. ¿No? Porque se acuerdan que las dos platicábamos que el campo de velocidades, el campo de fuerzas, estás pensando, por ejemplo, en un campo de fuerzas que en R3 a cada punto le asignas un vector en R3 que indica el vector fuerza en cada punto. Yo pienso que tienen que ver, que se le diga campo a esas funciones, yo creo que tiene que ver con los dos. El marco del espacio de Es que algunos libros te dicen cuando hablan de campos vectoriales, funciones que no metes un vector que metes otro vector, y campos escalares metes un vector y te vuelven. Ajá, pero normalmente el campo vectorial se refiere a que la dimensión del vector imagen es la misma que la del vector de dominio, ¿verdad? Sí, pues bueno, sí. Sí, pero en matemáticas ustedes funciones de Rn. Entonces, por un lado está por qué el teorema de la función inversa tiene sentido para ese tipo de funciones. Y dos, les voy a dar un par de definiciones. Definiciones. La f, una función de un dominio en Rn a Rn. Ahorita lo voy a dejar así. Si existe la función inversa y la función inversa es continua, entonces, es continua. Decimos que F es un homeomorfismo. Y ese tipo de funciones son claves para topología. Porque los homeomorfismos, digamos que te preservan las propiedades topológicas entre el dominio y su imagen. ¿Sale?
Y ese concepto de homomorfismo es lo que usan en geometría diferencial para poder definir, dar una definición como más general de lo que podríamos entender como una curva, una superficie, o como que son variedades, para definir variedades, dimensión 1, de dimensión 2, de dimensión 3, ¿verdad? El álgebra lineal también sería equivalente a tenemos una transformación lineal que va de una clase vectorial a otro, y es inyectiva también. A ver, otra vez. Es decir, tenemos una lineal, una transformación lineal, Ajá. de lineal de una clase vectorial a otro, y la transformación inyectiva sería. No estoy seguro. O sea, o sea, digamos, entre su dominio y su imagen, ¿no? Tendría sentido. Ahorita le voy a entrar en esa discusión. Creo que así me la presentaron. Ok, Si no, pues. para lineales. Yo voy a pensar, pero a ver, ahorita lo pensamos. La siguiente definición es que si además F es de clase C1 en D y F de la dimensión o la inversa también es de clase C1, o sea, es continuamente diferenciable en la medida de la inversa, decimos que F es diffeomorfismo. Entonces, este teorema lo que te dice es que fuera de los puntos críticos, las funciones de Rn y Rn son localmente diffeomorfismo. Entonces, ahora les voy a decir un poquito de qué se trata de eso. Esto ni en cálculo 4 hay que profundizar porque quienes les interesen esos temas de profundizar en homomorfismos hay que estudiar topología. Y a quienes les interesen los isomorfismos hay que estudiar geometría diferencial. ¿Verdad? Pero básicamente, a ver, borro de este lado. A ver, un disco y un rectángulo son homomorfos. Pero no diffeomorfos. Por el problema de las esquinas. Porque no va a haber manera de mandar la orilla suave a una orilla no suave en una función diferenciable cuya inversa sea diferenciable. No va a haber manera. ¿Vale? Por ejemplo, con un ovalo. En cambio, así. Entonces, y una mancha así, sin espinas, sí son isomorfos. ¿Vale? ¿Vale? El chiste es que no tenga esquinas. ¿Vale? Por las esquinas, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. O sea, vas a tener problemas con la diferenciabilidad del homomorfismo en las esquinas. ¿Vale? Estos son dominios de función. Este nos lleva de Sí, o sea, tanto hay una función continua con inversa continua que va de un lado hacia el otro. Claro, ahí conviene hacer la observación es que si F es homomorfismo, la inversa es homomorfismo.
Si F es difeomorfismo, la inversa es difeomorfismo. Por lo que dice ahí, por la misma definición, ¿no ven? ¿Vale? Bueno. Ajá. Bueno, entonces, ahora vamos con el otro asunto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con una función de R a R2 o a Rn? Por ejemplo, si tu dominio está en R y tu contradominio está en R2, pues esa función puede ser invertible o no, ¿están de acuerdo? ¿Sale? Y si tu imagen fuera así, fíjense, si ustedes empiezan el recorrido sin el cruce y lo recorren así, van a pasar solamente una vez por el cruce y cuando regresan ya no llegan al cruce. Sí pueden dar una función inyectiva de un intervalo a esa cosa. ¿Sale? Pero puede que no te quede inyectiva y que la derivada nunca se anule. ¿Sí ven? O sea, tanto en la circunferencia como aquí, tú puedes estar dando vueltas y la derivada no se tiene que anular. Entonces, no hay manera de usar la derivada para darte cuenta si la función está perdiendo la inyectividad. ¿Te dan cuenta? Siempre va a estar definida. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué no lo puedes resolver? O sea, localmente, este punto tiene un cruce. No hay manera de mandar un intervalo inyectivamente a un cruce así. ¿Lo ven? O sea, no existe un homeomorfismo menos un difeomorfismo de un intervalo a ese tache que se forma en el cruce. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para funciones de Rn a Rn, cuando la n es mayor que la n, como la imagen vive en un espacio de dimensión mayor, tu función puede perder la inyectividad sin que tu derivada lo pierda. O sea, tu función derivada puede ser de puras funciones invertibles. ¿Vale? Pero eso no significa que la función vaya a ser invertible. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienes mucho espacio en el contradominio como para que tu derivada no te dé información sobre esa propiedad de lo inyectivo o de lo invertible de manera local. ¿Está claro? ¿Y qué pasa al revés? Si tú tienes funciones de R2 a R, por ejemplo, ¿a poco no puede haber funciones invertibles? Sí, si tu dominio fuera el puro eje X, pues claro, que puedes dar una función biyectiva de R2 a R, pero de alguna forma estás haciendo una trampa. ¿Verdad? Pero basta que tu dominio contenga un abierto para que ya cualquier función definida en un dominio que contenga un abierto, ya la función no puede ser inyectiva a R. Entonces, cuando el dominio cuando la dimensión del dominio es mayor que la del conjunto y el dominio de la función contiene abiertos, entonces la función a fuerza va a tener que aplastar. O sea, no hay manera de meter algo de dimensión más grande en algo de dimensión menor sin aplastar. ¿Verdad? Y entonces ahí pues, no tiene sentido porque tendría sentido si restringes tu dominio a algo de dimensión menor. O sea, un subespacio. A un subespacio, a un subconjunto de dimensión menor.
de la dimensión del Control mínimo. En donde la diferenciabilidad pierde su poder. ¿Verdad? Profe, Sí. con que quiera aplastar, que todo en un espacio lo convive en algo que sí existe en un espacio de... Ajá, sí, ¿no? Bueno, si tenemos algo de R3 a R, Sí, o sea, no puedes meter un sólido en R2 y que siga siendo sólido, sí. ¿verdad? No puedes meter algo con área en R2 a R y que siga teniendo área. No hay manera. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y entonces ahora quiero conectar eso con tu pregunta de las lineales. Pero, ¿cómo identificas? O sea, es que lo que haría que una lineal de R pueda ser una invertible, en realidad, por ejemplo, ¿cómo es una función lineal de R a Rn? Es una recta. Y eso pues sí te queda invertible, ¿no? ¿Sale? A menos que te dé una constante, ¿no? Ahí sí un punto que ya no. Pero en general ahí no va a haber problema con la inversa. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa para una función lineal de un espacio de dimensión mayor a uno menor? Para que te quede invertible, necesitas que el dominio sea de una dimensión adecuada para que te quede invertible. Entonces, no es que no se pueda. ¿Sale? Claro, seguramente tu maestro de lineal está pensando en no restringir el dominio de la lineal. ¿Verdad? Pero bueno, pero ya en esta discusión se entiende por qué dije, a ver, vamos a ver. ¿Sale? Pues ya. Era solo un paseo. Ya, el maratón luego. A ver, déjate. Ay, justo a tiempo que se está acabando la pila.